¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Hoy les traigo un tema, en realidad retomar un tema que estuvimos charlando y que es qué pasa cuando fallece el titular en una obra social o una prepaga, qué sucede con el grupo familiar, qué derechos tiene, qué posibilidades de continuar, qué pasa si hay un hijo con discapacidad. Nos quedó pendiente y me parece que es un tema súper interesante para tratar. Súper interesante porque además lo que suele suceder es que en la situación de crisis, que obviamente que es propia del fallecimiento de un familiar, muchas veces perdemos de vista este tipo de trámites, que hay que cumplirlos dentro de los plazos legales, porque si no, después empiezan los problemas de voy a atenderme y no tengo cobertura, y qué pasó, y bueno, y me parece que es importante charlarlo. Sí, el tema central de todo es que muchas veces el cónyuge que fallece es un cónyuge que es sostén de la familia, o por lo menos es quizás el que les está dando acceso a la obra social o a la prepaga al resto de los integrantes de la familia, o quizás es el que está teniendo los aportes con la derivación de prepaga y fallece porque estadísticamente es más normal que los hombres sean los cabezas de familia, y estadísticamente es más habitual que sean ellos quienes fallecen primero. Y lo que sucede después es ver qué pasa con las coberturas de salud. Nosotras, por supuesto que nos interesa mucho cuando se trata de temas de personas con discapacidad, porque esto lo vamos a ver siempre. Por lo general, cuando hay una persona con discapacidad que está en dependencia económica de un progenitor, si ese progenitor que lo sostiene fallece, ¿qué va a pasar con su cobertura médica en un marco donde necesita mucha atención médica, ¿no? O por lo menos algún tipo de control, por algo tiene esa discapacidad médica. Entonces, es fundamental saber que es posible continuar, ya sea con una obra social o continuar con una prepaga, manteniendo el régimen de cuota, antigüedad y derivación de aportes, porque si fallece un titular, lo más probable es que ahora aparezca una pensión, y la pensión tiene aportes que pueden ayudar a mantener esa cuota de prepaga baja, que es lo que puede llegar a asegurar a una persona mantener esa prepaga en el tiempo para tratar de surfear un poco las olas económicas, y sobre todo también la pérdida de poder adquisitivo, porque la pérdida de un ingreso en un hogar familiar por fallecimiento va a afectar a esa economía familiar. Entonces es muy importante que cada pesito que se pueda aprovechar se aproveche en términos generales, pero también va a ser importante que cada descuento que se le pueda aplicar a la prepaga, sobre todo en un contexto, como decimos siempre, que desde el DNU 7023 las prepagas se pusieron muy caras y muy salvajes y demás, bueno, poder tener herramientas para bajar ese precio y poder hacerlo más accesible. Totalmente. Y es importante destacar que más allá de la mayor importancia o la mayor necesidad de grupos familiares que tienen personas con discapacidad, que esto que vamos a comentar también aplica a cualquier tipo de grupo familiar, porque el fallecimiento de un titular puede ocurrir ya sea en familias que tienen integrantes con discapacidad o no. Entonces, lo que vamos a hablar aplica para todos, así que esperamos que les sirva. Ya que estamos en el medio, suscríbanse al canal, denle like al video, activen la campanita, ayuden al algoritmo, como dicen todos. Así es. Y sobre todo, déjennos obviamente sus consultas para que podamos ir evacuando dudas. Lo que iba a decir, hay dos regímenes que son distintos y que tienen algunas similitudes, pero también tienen diferencias, y es importante tenerlas claras. Que a veces agrego, hay mucha confusión en esto, así que me parece súper importante poder diferenciar estos dos sistemas. Exactamente. Vamos a ver entonces. Fallece una persona. Este día que fallece, ¿qué pasa? Además de que falleció y es un dolor tremendo. Si tenés obra social, lo que va a pasar es que desde el fallecimiento del titular, la obra social le va a dar continuidad al grupo familiar tal cual está integrado durante el plazo de 3 meses. A partir del tercer mes, si el grupo familiar desea continuar con esa obra social, que es lo que vamos a suponer que va a pasar en todos los casos, pero digamos sobre esto se basa el video,
lo que va a tener que hacer el grupo familiar es integrar los aportes y contribuciones que le hubieran correspondido al afiliado titular, que es el fallecido. Entonces, el derecho de continuidad con este requisito, a partir del tercer mes, se va a dar de continuo y finaliza únicamente cuando finaliza parcialmente, vamos a decir así, finaliza respecto del integrante del grupo familiar que, porque consiguió trabajo o porque se jubiló o porque accedió a una pensión, empieza a tener aportes propios. Entonces, puede acceder de manera directa, individual y en carácter de titular a una cobertura de obra social, que sobre este tema ya vamos a volver. Volvamos un poquito para ahí para poder aclarar. Cuando hablamos de aportes y contribuciones, ¿es mirar el recibo de haber, el último recibo de sueldo del fallecido y decir, yo veo que le descuentan tanto, ¿es eso solo que hay que pagar? No, no es eso solo, porque el aporte de un trabajador no solo se compone de lo que le descuentan de su salario bruto, que es lo que va a figurar en el recibo de sueldo como descuento de obra social, sino que además el empleador también genera un aporte adicional. Entonces, el aporte al que va a estar obligado el grupo familiar que desea continuar es el aporte total, es decir, el descuento del trabajador mientras estaba en actividad, más el aporte adicional que le correspondía a el empleador. Para estar seguros sobre esto es acercarse a la oficina de la obra social, llevar el último recibo de sueldo que tuvo el trabajador previo a su fallecimiento y decir, este es el último recibo, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Dónde? ¿Cómo? Etcétera. Entonces, ir cumpliendo mensualmente con la obligación para asegurarse, por supuesto, la continuidad. Pero es súper importante saber que si les dicen más que el número que aparece ahí en el recibo de sueldo, está es bien. Normal. Las cargas son 3% del salario bruto del trabajador, eso es lo que se le descuenta al trabajador. Además, un 1,5 se le descuenta al trabajador por cada integrante del grupo y además el empleador pone un 6% sobre el bruto del salario del trabajador. Así que es todo ese número, como ven, puede ser que sea hasta 2 veces más de lo que ustedes están viendo en ese recibo de haber, lo que puede ser que ustedes tengan que pagar. Depende después de la cantidad de integrantes, podría ser solo que sea el doble o que sea menos del doble, pero otra vez depende de la cantidad de integrantes del grupo. Bueno, pero después tenemos el caso de las prepagas, que si bien puede tener vinculación con la derivación de aportes y intervenir una obra social, bueno, actualmente ya no están interviniendo, puede ocurrir que esa familia, ese grupo familiar, tuviese una cobertura de prepaga de manera directa o voluntaria y fallece el titular. Entonces ahí es qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? En esos supuestos, la ley da un plazo de 60 días para que el grupo familiar tenga esa cobertura y decida si quiere continuar. En el supuesto de que decida continuar, como decíamos, el video se trata de eso, en ese caso, una persona del grupo familiar, por supuesto un mayor de edad, se tiene que constituir como titular y en ese caso le van a tener que respetar la antigüedad que ya tenía el titular fallecido y no le deben cobrar ningún tipo de enfermedad preexistente. Y en este supuesto volvemos un poco a lo que ya hemos charlado sobre las personas con discapacidad, evitar que tengan que abonar algún tipo de adicional por algún tipo de patología que estén padeciendo. En principio diría, quiero aclarar porque estamos hablando de una persona que también lo mencionaba Jimé, una persona dentro del grupo familiar, ojo con eso, porque es una persona en el grupo familiar, pero que tenga las características como para poder tener a los demás integrantes del grupo bajo su cabeza, porque podría ser, por ejemplo, fallece un padre y hay una madre y un hijo que quedan en el grupo, y que la madre, como es jubilada o porque ya está grande, quiere poner al hijo como titular, puede ser que el hijo no pueda después tener a la madre a cargo, porque siempre se supone que el tener a cargo es hacia abajo, padres tienen a cargo a hijos, en términos generales. Así que lo más probable es que el cónyuge supérstite, es decir, el esposo o la esposa que sobrevivió, ese sea el que tenga que encabezar la titularidad, más allá de que puede ser que haya hijos mayores de edad. Sí, un tema sobre eso y me parece importante que lo traigas, y es que
los hijos mayores de edad pueden permanecer en un grupo familiar con algunas características que tienen que reunir. Por ejemplo, a partir de los 25 años, un hijo mayor de edad sale del grupo familiar. Estamos hablando de los casos de prepaga. Las obras sociales, en líneas generales, son las mismas características, pero hay algunas obras sociales que extienden un poquito más esta edad. Tendrían que cada uno averiguar con su obra social al respecto de esto. Pero en la generalidad, hijos mayores de 25 años que no tienen una discapacidad quedan afuera del grupo familiar a partir de los 25 años. Por debajo de eso, entre los 21 y 25, pueden quedar dentro del grupo familiar siempre que sean alumnos regulares, es decir, que año a año tienen que presentar el certificado de alumno regular. Y por debajo de los 21 años siempre van a estar dentro del grupo familiar porque la ley los ampara como afiliados integrantes de un grupo. Además de ser alumnos regulares, aquellos mayores de 21 a 25 años no deben estar casados ni deben tener una relación de dependencia o monotributo que les genere aportes, una relación de dependencia totalmente o parcialmente registrada o un monotributo. En el momento en el que un niño se independiza, deja de ser un niño estudiante y pasa a ser un pequeño adulto que tiene su pequeño trabajo, su pequeño emprendimiento o su nuevo hogar, círculo familia, exactamente. Claro, en ese momento entonces sale de ese núcleo familiar para entrar a la vida adulta solo o acompañado con su nuevo núcleo. Totalmente. Bueno, y en el caso de los hijos con discapacidad, sí dejar en claro, como decía Jimé, que no importa la edad que tengan, sino que siempre van a estar a cargo, por esta cuestión de que cuentan con un certificado único de discapacidad, de padre, madre o tutor. Relativo, porque tienes una discapacidad de dependencia económica. Totalmente, sí, generalmente hablamos quizá de discapacidades del tipo intelectual, mental, y no tanto físicas, que habilita a que la persona pueda desarrollar su propia vida, inclusive tener un trabajo. Sí, totalmente. En realidad, lo que se va a analizar es si la persona, independientemente de la discapacidad que tenga, porque, por ejemplo, podemos traer los casos de personas con síndrome de Down, que muchas veces son personas bastante autónomas que pueden desarrollar tareas laborales, entonces puede que no queden a cargo de un familiar en lo que es obra social o prepaga. Ahora bien, si la discapacidad que padece la persona lo imposibilita realmente de desarrollar una tarea laboral, ahí es donde va a quedar subsumido en el régimen de grupo familiar a cargo de alguien más. Sí, me parece que eso es como en plano general lo más importante. Volvemos a remarcar que cuando alguien fallece, lo más importante son los plazos. Tenemos 60 días para, en la prepaga, ir, presentarnos y ofrecernos constituirnos como titular. Es importante que eso se haga independientemente de que la prepaga les ofrezca cobertura por más tiempo. Puede ser, a veces la prepaga les dice que tienen un seguro de un año que les cubre, o quizás el empleador quiere ofrecerles extender una cobertura de prepaga corporativa. Y en el caso de las obras sociales es importante que dentro de esos 30 días se presenten, manifiesten su voluntad de continuar y ofrezcan hacer el pago y la integración de los aportes. Si esto no fuese aceptado por la prepaga o por la obra social, es importante que en ese mismo momento, dentro de esos 30 o 60 días, manden por lo menos una carta documento para que quede una constancia de que ustedes el plazo lo cumplieron, teniendo en cuenta que cuando uno va a hablar a un mostrador con un recepcionista, esas palabras se las lleva el viento si no hay una respuesta concreta, no hay un documento y tampoco hay una aceptación que se manifieste en hechos de que esa conversación existió. Exactamente. Y sobre todo tener en cuenta que aún habiendo cumplido los plazos, la notificación formal y demás, y no logramos el objetivo que es la continuidad, obviamente, ¿qué podemos hacer? Reclamar judicialmente y estos amparos, por supuesto que salen favorables.
Sí, es difícil también la situación en la que la persona se encuentra al momento del fallecimiento de un ser querido, ¿no? Lo emocional acá juega un papel fundamental, pero sí, al menos desde nuestro lado, llevar esta información para que puedan evitar tener un problema futuro, ¿no? Y que es relativamente inmediato, porque los plazos son muy cortitos y si no se cumplen, se puede caer esa cobertura. Entonces es fundamental actuar con agilidad dentro de la situación que uno está atravesando, ¿no? Otro punto súper importante es que el aporte de la pensión del cónyuge superfide, o sea, del esposo o la esposa que sobreviven al fallecido, es posible que se deriven a la obra social o se deriven a la prepaga. Es un trámite que en principio lo tendrían que poder resolver directamente con la obra social o con la prepaga. Tienen que darles un formulario específico de ANSES que tiene que estar sellado y firmado por un representante legal tanto de la obra social como de la prepaga, y esto lo presentan en ANSES y entonces la pensión, en lugar de tener un aporte dirigiéndose a PAMI, se va a dirigir a la obra social o a la prepaga. Siempre estamos hablando acá de obras sociales y prepagas y pensiones dentro del sistema de salud nacional, ¿no? O sea, hablamos de ANSES, PAMI y las obras sociales y prepagas del sistema nacional. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que si ustedes cuando reciben la pensión no se ocupan de derivar el aporte, puede ser que no tengan después la posibilidad o el derecho de hacer la derivación de aporte a la prepaga, o en el caso de obra social puede ser que les haga perder la obra social el hecho de no haberse ocupado de hacer la derivación de aporte una vez que le consiguieron efectivamente la pensión. Bueno, pero acá hay otro tema, porque nosotros estamos hablando de prepagas, estamos hablando de obras sociales y un poco estamos como dejando de lado el PAMI, pero el PAMI también es una obra social. Y nos ha pasado, hemos tenido casos en donde hemos tenido que litigar para que PAMI incorpore al grupo familiar de una persona jubilada a su hijo con discapacidad. ¿Y qué pasa cuando esa persona jubilada, que después de haber litigado y logrado que su hijo quede incorporado en su grupo familiar, fallece? Porque el hijo con discapacidad va a tener derecho a una pensión, pero ¿y con la cobertura qué pasa? Bueno, primero debería poder ir por las buenas a pedir el mismo formulario. Totalmente. Siempre hablamos del mismo formulario. Y si no, va a tener que ir por la vía del amparo. Es súper importante cuando tenemos un hijo con discapacidad poder planificar un poco todas estas cuestiones, porque dependiendo de qué tipo de discapacidad tengan, quizás esa persona vaya a necesitar que haya alguien que lo asista, que sepa qué es lo que hay que hacer, que ya esté diagramado el flujo y el camino que va a tener que tomar en cuanto a lo que es obra social, en cuanto a lo que es bienes, cuanto a lo que es vivienda, cuanto a lo que es tutores y cuidados. Entonces eso es importante. Cuando es una persona que no puede valerse por sí misma, estaría bueno siempre que haya una previsión. Nosotras eh, tenemos clientes a los que trabajamos eso, ¿no? Cómo ocuparnos de aquello que para muchos padres que tienen hijos con discapacidad es algo que les quita el sueño, saber qué va a pasar con esos hijos luego de que ellos ya no estén más. Sí, de manera integrativa además, porque si bien acá estamos hablando de cobertura de salud, de prepagas, de obras sociales, y en estos casos en particular, tratar de evitar caer en este bache de se quedó sin cobertura y entonces no está recibiendo prestaciones, no está recibiendo medicación, no está recibiendo terapias. Va mucho más allá. Sí, totalmente, totalmente, pero en este punto es clave tener en cuenta porque la salud de esa persona va a depender de lo que sus padres hayan dejado planificado para el futuro. Entonces, tener en cuenta esta posibilidad de que pueden continuar en la obra social, en la prepaga o inclusive con la cobertura del PAMI y con una pensión, es importante, fundamental y poder ir gestionándolo previamente, obviamente hasta que suceda el momento del fallecimiento no se puede hacer nada, pero sí tener un asesoramiento al respecto para poder dejar en claro ciertos puntos y evitar
el caos posterior, ¿no? Y ahí está la clave, asesorarse. Sabemos que estos temas son difíciles de abordar para las personas, más allá de que seguramente está en la cabeza, son temas que están en la cabeza, pero a veces cuesta ponerlos en palabras, pero la importancia de ponerlos en palabras, asesorarse y, y poder comenzar a planificar aquello que se pueda planificar, y sabemos que hay cosas que vienen como de improviso, pero aquello que se pueda planificar y ordenar está bueno hacerlo. Es que el tema de la cobertura de un- una persona con discapacidad cuando sus progenitores fallecen de salud es algo que puede llegar a ser un gran salvavidas para una persona que, además de tener una discapacidad, necesita mucha ayuda para desarrollarse y hacer actividades cotidianas. Porque está en el peor de los casos, teniendo una pensión y teniendo acceso a una obra social, no una prepaga donde habría que además pagar una cuota, pero en una obra social, esa persona quizás podría llegar a tener acceso a un centro de día para pasar el día ahí o hasta en un hogar permanente para ya quedar en el cuidado de otras personas que, bueno, que lo puedan asistir en el día a día, que se ocupen de la alimentación, que se ocupen de las terapias. Hay muchas personas que realmente no tienen grandes círculos familiares de contención y saber que existe la posibilidad de dejar atrás a un hijo, que ese hijo va a tener algo de dinero, va a tener una cobertura de salud y podría hasta recurrir a un techo, comida y alguien que más o menos lo asista, puede llegar a ser un alivio mentalmente. Sí, totalmente. Más allá de que, bueno, como vos mencionabas, existen centros de día, existen hogares permanentes, pero vamos a suponer el caso de aquellas personas que lograron con trabajo, con esfuerzo, dejar resuelto el tema habitacional para sus hijos. Saber también que la ley de discapacidad da acceso a prestaciones como acompañamiento terapéutico, cuidador domiciliario y toda una serie de prestaciones que no necesariamente impliquen la reubicación de esa persona, sino que pueden acceder a dispositivos de ayuda que la obra social va a estar obligada, obra social o prepaga, pero vamos a decir obra social para no meternos en esto del pago extra, tienen la obligación legal de cubrir y que se puede dejar planificado de antemano. Totalmente. Y para cerrar me gustaría dejar esta idea, ¿no? La posibilidad de asesorarse, que si hay dudas, siendo este un tema tan complejo, es muy difícil lidiar con la idea de que uno no va a estar más y puede dejar a una persona con discapacidad o inclusive un grupo familiar, no necesariamente personas con discapacidad. Es importante asesorarse, tomar medidas previas en casos específicos y poder dejar la situación lo más prolija posible, porque esa familia va a quedar con un dolor muy grande ante esta ausencia, pero además también cuestiones legales que son difíciles de manejar sin contar con la información adecuada. Exactamente. Además también aquellos hijos, ¿no? O sea, porque también nosotros estamos hablando pensando en aquella persona que piensa en qué va a pasar el día después de que no esté, pero también pueden ser que hayan hijos que también estén preocupados, no que sean hijos discapacitados, o quizás sí son hermanos de alguna persona discapacitada que esté preocupada por el fallecimiento de sus padres y cómo se van a organizar algunas cosas, que sea el hijo que está preocupado en cómo la mamá después de que el papá no esté, tenga acceso a las mismas terapias o a la misma prestación o demás. Bueno, todo eso hay algunas formas de planificarlo, de ver y sobre todo de tratar de encontrar alivio. Y clave, nada, conocer los derechos y saber cómo y cuándo ejercerlos para no perderlos. Así que bueno, antes de despedirnos, queremos pedir de nuevo que si esta información fue útil para vos, si te gustó el video o si conoces a alguien a quien le pueda ser útil, compartir, dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios. Pone un poco tensa, entonces también el geriátrico puede ser que sea un geriátrico que tenga poca disponibilidad y esté muy selectivo con las personas que ingresan y si uno le puede decir, mira, ingresame a mí, que a mí me lo está cubriendo con la prepaga, vos sabés que yo te voy a pagar,
porque a mí me lo están pagando. Aparte se paga otra vez, la prepaga paga contra factura, o sea que si ustedes no tienen la factura, la prepaga no paga. Así que es como que es algo que puede llegar a también servirles para conseguir cama en algún lugar que esté muy solicitado. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, antes de cerrar el video, les vamos a pedir, por supuesto, como siempre, que se suscriban al canal, que le den a la campanita para que les avisen sobre nuevos videos que vamos sacando. Y cualquier duda que les haya surgido a partir de este video y si les fue útil, déjennos en comentarios y, por supuesto, compártanlo con aquellas personas que consideren que les puede ser útil.